Por servicio, a ver, por favor, al tutor de la sección, no tengo el número para poder comunicarme. Se le pide anular la otra reunión. Hay 2 reuniones en este momento en la sección 204. Solucionemos ello, por favor, para empezar la clase. Ya, a ver, un minutito, chicos. Bien, chicos, ahora sí. Chicos, ¿me escuchan? Buen día, chicos, ¿me escuchan? Sí, profesora. Profesora, sí. Gracias, muy bien. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy ya pasamos al tema que corresponde a literatura, ¿ya? Voy a llegar a compartir el material respectivo. Listo. Ya, ¿se observa lo que estoy compartiendo, muchachos? ¿Se observa, chicos? Chicos. Sí, profesora. Ya, gracias. Tienen que confirmar, pues, chicos, ¿ya? Ya. Bienvenidos a CEPRUN SP.
Ya, en esta linda mañana vamos a continuar con nuestro repaso en el área de comunicación. Recomendando siempre, a ver, el cuidado de la salud, muchachos, ¿ya? La temperatura ha descendido y así es que hay que cuidarse, pero los estoy escuchando muy bien a los que están respondiendo. Ya, qué bueno ahí, muchachos. Esto no ha terminado. Lo de la pandemia todavía no ha terminado, chicos. Hay instituciones que han vuelto a las clases virtuales por contagios que se han dado. Vuelven a su trabajo virtual. Eso hay que tener cuidado, muchachos. ¿Ya? ¿Listo? A ver, entonces. Vamos a concluir la literatura universal y española, segunda parte. Antes de pasar, a ver, quiero que me digan qué logramos identificar en el rostro. A ver, acá nuestros autores. Tenemos aquí a uno de ellos. Con el puntero estoy señalándole. Perteneciente al clasicismo. Autor de Ilíada, Odisea. Periodo jónico de la literatura griega. ¿Quién es? Homero. Muy bien. Homero, punto para las chicas, ¿ah? Ya, pasamos a la siguiente corriente. La siguiente corriente literaria, el medievalismo. Dios centro del universo. Aquí puesto sus laureles sobre la cabecita, está el representante, el máximo representante italiano, ¿ah? Autor de la Divina Comedia, muchachos. ¿Quién es? ¿Quién es, chicos? Cuya musa fue... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? Medievalismo. Italiano. Dante Alighieri. Dante Alighieri, pues. Ya van dos, ¿ah? Clasicismo, medievalismo. ¿Qué corriente continúa? ¿Qué movimiento sigue, chicos, después del medievalismo? El Renacimiento. Renacimiento. Si bien es cierto, surgió el Renacimiento en Italia, pero aquí les muestro la figura del inglés, conocido como el Cisne de Avon, el padre del teatro inglés, autor de muchas tragedias, entre ellas Romeo y Julieta, Hamlet. ¿Quién es? William Shakespeare. Correcto, Shakespeare, ¿eh? William Shakespeare. Muy bien. Si desde antes hubieran existido esto de los premios Nobel de literatura, pues acá ya estos autores mencionados hubieran sido galardonados, ¿no? Renacimiento. Luego del Renacimiento viene el Barroco, ¿ya? El Barroco literario. Después del Barroco viene el Neoclasicismo. Y a ver, sí tengo un exponente del neoclasicismo, ¿ah? Del barroco sí no está. Del neoclasicismo, el seguidor de Shakespeare, el imitador de Shakespeare, por no decir, para él fue su inspiración las obras de William Shakespeare. Por eso le llamaron el Shakespeare francés, conocido por Tartufo, el médico a palos, el enfermo imaginario. Lo que Shakespeare hizo con la tragedia, él con las comedias, también llamado el príncipe de la comedia francesa. Molière. Exacto, Jean-Baptiste Poquelin, o más conocido por su seudónimo que dijo ya su compañera, Molière. Neoclasicismo. Luego del neoclasicismo, ¿quién se opone al neoclasicismo, chicos? ¿Quién se opone? Donde el sentimiento predomina, ¿no? Romanticismo. El romanticismo. Hasta ahí nos hemos quedado
en la primera parte de literatura. El romanticismo, y aquí está el romántico Johann Wolfgang Goethe, que se escribe Goethe, ¿no? Goethe, autor de Fausto, autor de Las cuitas del joven Werther. El alemán, ¿ah? Y tenemos aquí al francés. Aquí está el francés, su compadre, también del romanticismo, pero él es francés, autor de Los Miserables, autor de Nuestra Señora de París. ¿Quién es? Víctor Hugo. Víctor Hugo. Y otro romántico, aquí también está de bajito, pero un romántico de otra vertiente. No hablamos del sentimentalismo, por si acaso. El clínico del terror, autor de las narraciones extraordinarias, este estadounidense, El gato negro. Él es Edgar Allan Poe. ¿Ya? Eso vamos a llegar ahora a tratar con el realismo que se opone al romanticismo. Aquí este escritor que está al lado, ojo, al lado derecho inferior, él es autor de Crimen y Castigo, representante del realismo en Rusia. ¿Quién es? Fyodor o Fedor Dostoyevsky. Ojito, ¿ah? Dostoyevsky. ¿A quién más tenemos aquí? A Charles Baudelaire, francés, Charles Baudelaire, ¿ve? Exponente del simbolismo. Ujú. Y un vanguardista por aquí, para muestra un botón, el gran exponente del expresionismo dentro de la vanguardia. ¿Quién es él? El autor de La Metamorfosis. ¿Quién es, chicos? Franz Kafka. Kafka. Kafka, ¿no? Y así hay muchos más autores que ahora a ver, vamos a llegar a verificar, chicos, cuánto conocemos de literatura. La literatura es amplio, que a ustedes, aparte de desarrollar su para lograr el ingreso a la UNSP, les es útil como cultura general, muchachos. Ya, entonces, familiaricémonos a ver con un poquito de... ¿Alguien recuerda quién escribió El alquimista? Paulo Coelho. Hay seguidores de Coelho, ¿no? El retrato de Dorian Gray. Esto es Oscar Wilde. ¿Quién escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? ¿Quién? El Código Da Vinci. Da Vinci, ¿alguien recuerda? Dan Brown. ¿Qué libro no es de Julio Verne, chicos? ¿Cuál no es de Verne? Los tres mosqueteros. ¿Por qué? De Alejandro Dumas. ¿Y el Señor de los Anillos? La Divina Comedia. ¿Quién? Dante Alighieri, no recordando aquí. Iliada. ¿Quiénes saben de Iliada? Homero. ¿Qué libro no es de Stephen King? El gato negro, obra de Allan Poe. El nombre de la rosa. Nombre de la rosa. Humberto
Crónica de una muerte anunciada, muchachos. ¿Quién es? El colombiano García, el conde de Montecristo. ¿Quién? Alejandro. Saca Alejandro, muchachos. Cuento de Navidad. A ver, está Charles Dickens. Rebelión en la granja. ¿Cuántas películas, tomando en cuenta las obras literarias, se han producido? George Orwell. ¿Qué libro no es de Coelho? Ay, ay, qué bonito. El chileno Pablo Neruda. Las piedras del cielo. Mario Salazar. Vanguardista estadounidense. Guerra Paz. De Tom Sawyer. Tom Sawyer. Mark Twain. Y por último, Yo Robot. Igual que ver. En esta temática, Isaac Asimov. Ya, allí, a ver, ¿qué tal, muchachos? ¿Han estado dando las respuestas correctas o no? Chicos. Muchachos. Hablen, chicos, porque ya están muy calladitos. A ver, les quiero escuchar. ¿Qué pasó, muchachos? Todavía sigue la tristeza, la nostalgia por la pérdida que se tuvo. No, pues chicos, ánimo, a ver, ánimo. ¿Ya? A ver, manifiéstense, muchachos, manifiéstense. Si no, voy a creer que estoy sola en la reunión. A ver, muchachos. Chicos. Hola, hola. ¿Hay algún alma en el salón virtual del 204? Hola, mi. Hola, apareció uno, ¿ves? Tienen que hablar, pues, muchachos. Tienen que hablar. Hacerse presente. No voy a creer que yo estoy trabajando ahí solita. Por favor, muchachos, ¿ya? Bien, vamos a llegar a continuar los movimientos o corrientes literarias. El realismo surge en oposición al romanticismo y aquí claramente se da en sí, muchachos, esa oposición. Claramente se llega a dar. ¿Por qué? Se vive una nueva etapa. Es más, el pensamiento filosófico llega a variar también, considerando el contexto en el que se vivió el romanticismo. ¿Ya? Entonces, eso influye mucho. Los realistas, esa es una pintura que corresponde a esa época, puedes observar. Como contexto, y nos ayuda mucho a entender el realismo y por qué los autores llegaron a insistir en la objetividad en sus obras literarias. Mira, todo tiene que ver con los cambios sociales que se va dando. Es la etapa, estamos hablando, ojo,
mitad del siglo ya 19, ¿ah? 19. Algunos autores indican que ya desde la segunda década empezaba ese cambio de pensamiento. El romanticismo que llegó a prácticamente a tranquilizar a la sociedad, tratando de minimizar los problemas y buscando pues lo que el hombre quiere ver y no su realidad, sino por eso se habla de la imaginación, la fantasía. Los autores en sus obras trataban de justificar actos pues indeseables, digamos así, y no los acusaban, ¿no? Que el hombre era víctima más bien, pero los realistas no. Uno de estos acontecimientos es la revolución industrial. Y ahí puedes observar, la revolución industrial va a traer grandes avances como toda ciencia, toda innovación. Traen grandes avances a la sociedad, pero, si la sociedad no está preparada, también trae graves consecuencias. Y digo graves porque negativamente, ¿ya? Es como ahora hablamos del boom, por ejemplo, ya el que menos en casa puede tener los aparatos electrónicos, puede tener ya laptop, tablet, etcétera, ¿no? Hasta tus equipos celulares sofisticados. Pero la pregunta es, ¿nos está trayendo avance, nos está trayendo beneficios, muchachos? ¿O nos trae, si sopesamos los beneficios con las consecuencias o digamos desventajas, ¿ya? Ventajas y desventajas. Si ponemos en una balanza, ¿cuál de los dos pesa más? ¿La ventaja o la desventaja? A ver, chicos, ustedes ya jóvenes, egresados de la secundaria, ¿qué dirían? ¿Alguien se atreve? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? La ventaja. Consideren solo a su celular, ya ver, solo a su celular, para que no digan tantas cosas, nos pregunta profesor, y no sé cuál voy a decir, ventaja o desventaja. Y a ver, con el celular. A ver, hijo, con el celular. Si pones en una balanza todas tus ventajas y todas las desventajas que pueda haber, a ver, pesamos. ¿Qué dices, hijo? A ver, ¿alguien? Nada, estos chicos creo que tienen temor de decir las cosas, ¿ah? ¿Qué dirían? ¿Mm? Según las teorías psicológicas, pues muchas veces el hombre llegamos a prejuzgar o inmediatamente a decir, pues, lo primero que nos es útil. Y así a veces no queremos todavía reconocer. Y ustedes están en esa etapa. Algunos ya habrán formado su personalidad y quizás algunos no. Todavía están. Yo sé que alguien creo que escuché que dijo ventajas, ¿no? Y muchas veces vamos a llegar a decir, pues sí, ventajas, porque para eso está la tecnología, ¿cierto? Y muchos dirán, no, sí tiene razón, ventajas. ¿Te has puesto a pensar para qué te es útil el celular? Me comunico, puedo hacer videollamadas, puedo tal. ¿Ya? Sí, nos trae ventajas, yo no estoy en contra de ello. Pero ahora, de las 24 horas del día, aparte de tu clase virtual, o quizás hasta en tu clase virtual, estás haciendo uso de ese equipo para situaciones que no te están ayudando culturalmente, económicamente. Te digo así, si tú en clase ese celular lo estás utilizando para distraerte, para mensajear, para hacer otras actividades que no ayudan a tu formación, no ayudan, entonces fíjate las desventajas que te está trayendo. Ahora les decía, económicamente también, porque estamos pegados a este aparato que la batería rápido se nos va. Sí. ¿Y qué hacemos? Cargar. Mamá, papá, ¿cuánto paga? ¿Cuánto paga de luz?
aparte del equipo que utilizas, la laptop, la computadora, PC, pobre mamá, papá, por eso ya está pidiendo a gritos que vuelva la presencialidad, ¿no? ¿Sí o no? En tu casa, ¿cuántos son? ¿Cuántos celulares cargando? Y si lo utilizas sin dejar descansar a ese equipo, imagínate, se te acaba más rápido y otra vez a cargar, ¿ve? Entonces, eso también, no sé si te has puesto a pensar, pero eso sucede, ¿sí? Económicamente. Ahora, ese equipo de celular, hoy en día, ¿en qué revolución estaremos ya, muchachos? ¿Ah? Se ha dado la primera, la segunda, la revolución industrial. ¿Cuántas revoluciones se han dado? A nivel de la informática, la tecnología. ¿En cuál estaremos? ¿Ve? Y ahora, respecto a antes, ¿son útiles? ¿Llegan a tener tiempo de vida, digamos, como era antes, se solían decir nuestros abuelitos, nuestros padres quizás también pueden dar fe que pues te servía para más años? Pero hoy en día, en cambio, una refrigeradora tiene un tiempo de vida. El celular, de igual manera. Se supone que me compré uno, el mejor, etcétera, etcétera, pero ya llega un año, está funcionando súper. El segundo ya baja, el tercero ya te piden a gritos en el trabajo, todo, te piden cámbialo por necesidad. ¿Sí? ¿Y cuánto creen que cuesta un celular? ¿100 soles, 200, 300? No. Uno que requiere para el trabajo, por ejemplo, la virtualidad, muchachos, 1.500. 1.500 soles. Y mira que en 2 años ya estás necesitando hasta cambiar. Otra vez, imagínense. Esta revolución industrial llegó pues a traer graves consecuencias en la sociedad. Avance, sí, pero la clase obrera estaba preparada. ¿Cuántos despidos? Toda esta industria llegó a quitar mano de obra de las empresas, de las industrias, despidos masivos. Y quien está preparado, por supuesto, para manejar todo ello. Y esa pobreza, ese caos en el que se vivía en Francia, pues va a ser tomado en cuenta en las obras de los autores realistas. Se habla del socialismo, que hay mucho que decir, pero ya no voy a llegar a influir porque por ahí, ¿no? En política podemos discutir de todo. Socialismo, Karl Marx, Friedrich Engels, por ejemplo, en cuanto a al hombre, hablando de la ciencia, que la religión va a quedar ahora en segundo plano. Recuerda que en el romanticismo la religión estaba en primer plano, ¿eh? Porque se expiaba las culpas a la humanidad, se creía en ese bien y mal. En cambio aquí ya no, acá se habla de la transformación del mono en hombre. O sea que el hombre ha sido producto de la evolución, ya no que un Dios creador. Profesor, o sea, ¿la religión desaparece? No, sino se queda en un segundo plano, tercer plano para otros, ¿no? Y así se da. Socialismo, luego se manifiesta el comunismo, por ejemplo, ¿no? El manifiesto del comunismo que escribió este autor, ¿eh? Y todo ello. ¿Y qué va a reflejar? ¿Qué va a decirnos? ¿Mm? Este capitalismo, liberalismo económico así denominado, a veces los términos lo hablamos sin saber, ¿no? Hoy en día se critica al gobierno, se suele decir mucho, pero antes de criticar, antes de hablar, antes de estar de acuerdo o no de acuerdo, estar en desacuerdo con el gobierno, de acuerdo con tales partidos, etcétera, primero debemos de conocer cada uno de esos términos. Si no conocemos, así como en las redes sociales, en el Facebook, por ejemplo, ¿no? Cuando se dan las críticas y llegamos a decir, ay, yo también, ¿no? Y lanzo una crítica cuando no está ni argumentada. Ustedes saben los argumentos en aptitud verbal, que debe tener un argumento. Y ahí lo primero está el conocimiento de causa. ¿A qué se refiere cada uno? ¿Nuestro Perú es socialista? Yo les pregunto, chicos. ¿Mm? A ver, ¿sí o no? Chicos, Sí, Perú es, profe, sí, nos dice, Perú es capitalista. ¿Mm? también, también. Perú es comunista. ¿Mm? Parece que no. Parece que no.
Pero la verdad que, muchachos, si ustedes se preguntan, acá nadie te está viendo, ¿no? Si cada uno se pregunta, lo primero es decir, entiendo qué es el socialismo. Ah, y te vas a dar cuenta que el Perú no tiene esos rasgos. No, pero profesora, el partido que ha entrado, Perú Libre, ahí está Vladimir Cerrón, este gran doctor. Nadie puede quitarle su mérito, ¿no? Un gran neurocirujano. ¿Es este socialista? Dice, no. Tiene ideas del socialismo, sí. Se ha formado profesionalmente en Cuba, ¿ve? Pero tiene, no, no. Y a veces por no leer, caemos, caemos en lo mismo. Sí, porque quiere cambio de la Constitución. Y esto del cambio de la Constitución también ha quedado en stand-by, que por qué, que no, que son comunistas. Y te preguntas, ¿cuándo se dio el último cambio a la Constitución? ¿En qué gobierno? ¿Y qué dice en esa Constitución? Ah, ¿y que debe de variar o no? ¿Está a favor de quiénes? Y si les hablo ello, muchachos, no es por hacer política por si acaso, sino es para entender cómo va variando. Miren, hace mucho tiempo la burguesía se encontraba, hasta el siglo XVIII, se encontraba, ojo, supeditada a la aristocracia. No había forma de llegar a esa aristocracia. Eran considerados pues como marginados, ¿no? Pero aquí la burguesía alcanza ese poder, logra ubicarse, estar a la par con los aristócratas. Y entonces miren las clases que se va dando acá, las clases sociales. Si esa burguesía ahora está arriba, ojo, los subordinados son de la clase obrera. Se da esa división que hasta hoy en día todavía se maneja, pero claro, la palabra burgués es como decir, pues ya sería un arcaísmo, ¿cierto? Hablando lingüísticamente, ¿no? Porque ya no hablamos de burgués, por ejemplo, ¿no? El pequeño, el mediano burgués, ya no. Pero el término obrero sí ha quedado hasta nuestros días, al siglo XXI, la clase obrera. Y te preguntas, papá o mamá, ¿a qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Estará en la clase obrera? ¿Mm? El pensamiento filosófico del positivismo, Augusto Comte. ¿Qué pensamiento se vivió en la Edad Media? Ahí se hablaba bastante del teocentrismo, la religión ante todo. En cambio, el positivismo no. Es como que llega a dar, disculpen acá la figura literaria, esta hipérbole, es como llega a dar una bofetada a lo que se vivió en el medievalismo. No, en qué hay que ver para creer. No veo a Dios, por lo tanto no creo. Ese pensamiento es que se vive aquí. Realismo. ¿Eh? En literatura, pues los autores van a plasmar, ojo, todo lo que observan detalladamente, así como en la ciencia, parten de la observación y van a dar a los lectores todas esas vivencias, esos ambientes, planteando al ser social. En sí es un espejo de la realidad, porque han observado y descrito, pero todo ello, ojo, se va a lograr gracias a la narrativa. Por eso es que el género literario que se empleó en el realismo es el género narrativo, y especialmente en la especie la novela, porque con el género narrativo, con la prosa, se puede brindar todas esas descripciones exhaustas, ¿ya? Trabajan a la par de la ciencia. El lenguaje que van a utilizar entonces va a ser un lenguaje pues sencillo, no va a ser un lenguaje tan retocado como emplearon los románticos por si acaso. ¿Ya? A eso se refiere el realismo. Entre sus características, entonces, ya consolidando la verosimilitud y objetividad. ¿El realismo es objetivo? Sí. Verosimilitud, parece verdad. Es que si fuese verdad, ya no sería literatura. Recuerda que tiene que haber por lo menos una pizca, y eso también está en las obras del realismo. Cuando uno lee las obras del realismo dice, pues no, a mí me gustan estas obras porque son
obras que tratan de la problemática de la sociedad. Su mismo nombre lo dice, son reales. A veces así actuamos. No me gustan las del romanticismo porque hay mucha imaginación. Sí, puede ser, pero recuerda que ese realismo en sí no te está dando toda la verdad al 100%, eso ten presente. Lo que te está brindando es ese acercamiento a la realidad. Por eso se dice que es verosímil, por favor. Si sería verdad, ya no sería literatura, sino sería historia, por si acaso. Está influenciado por el positivismo de Comte, especialmente él es llamado el padre del positivismo también, ¿no? Augusto Comte. La observación y la descripción detallada que nos va brindando en la obra, por eso muchas de ellas son extensas, ¿ya? La narrativa es el género preferido. El interés es a nivel social, no individual como lo hacían los románticos, por si acaso. Plantea la problemática, ojo, en la sociedad, viendo a los personajes con necesidades reales, pues un lenguaje más sencillo, y entre sus exponentes, primero en Francia, porque nace en Francia, acuérdate, el realismo. Stendhal, el autor de Rojo y Negro, Gustavo Flaubert, el autor de Madame Bovary, Honorato de Balzac, o Honoré de Balzac, el autor de Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens, Cuentos de Navidad, ¿te acuerdas? Estaba en el vídeo. En España, Pérez Galdós, el autor de Marianela, pero a él también lo vamos a ubicar en el naturalismo, ¿ya? ¿Y por qué? A ver, un momento. Mark Twain en Estados Unidos. En Rusia, Dostoyevsky, Anton Chekhov, León Tolstoy, ¿ve? El naturalismo, pues el naturalismo es como el término del realismo, ¿ya? El padre del naturalismo, Solá. Antes de hablar del naturalismo, veamos aquí en el mapa, porque hay que saber ubicarnos, muchachos, dónde quedan, ¿no? Por ejemplo, Perú, ¿dónde jugó? ¿No? A veces nos imaginamos dónde habrá estado. Ubicarnos, geografía, con la literatura también recordamos geografía, chicos. No podemos estar descontextualizados, ¿ah? Si surge en Francia, aquí está, país vecino de España. Y España es importante para nosotros, ¿por qué? Porque hablamos su idioma. Sí, hablamos su idioma. A las buenas, a las malas, más malas que buenas, así impusieron todo, ¿no? Todo. En vez de hablar del descubrimiento de América, hay autores históricos críticos que hablan del desangramiento de América, que así lo titulan. Y es bueno saber por qué, qué nos dice. En Francia, Stendhal, Balzac, Flaubert, ¿eh? Este autor de Madame Bovary, ¿no? Tenemos aquí a autores entonces franceses. En Reino Unido, el inglés Charles Dickens. En Rusia, acá está Rusia, esta Rusia. ¿Con qué país están en guerra, muchachos? Ucrania. Correcto, ¿no? Claro, pues no podemos vivir en nuestro país de ensueño. Por eso se criticó al romanticismo, chicos, ¿ah? Porque a veces no se notaban estos problemas reales, porque a veces pensamos, ¿no? ¿Por qué sube todo? Pobre mamá en casa, muchachos. Quizás ustedes como jóvenes no lo sienten así. El día que trabajan o quienes ya están trabajando y ganas el dinero con el sudor de tu frente, con tu esfuerzo, ojo, ahí es donde valoras más que cuando recibes. Cuando recibes, ojo. ¿Mm? Y descuidamos todo ello, ¿no? No vivimos, no pisamos tierra. El que no pisa tierra, el pensamiento romántico es que nos dejamos llevar. Ah, ¿por qué sube todo? Ay, la comida, los alimentos, todo. ¿Por qué? ¿Por qué sube? ¿Qué decimos, chicos? Si nos dejamos llevar por el pensamiento romántico nada más, porque estamos ahí en esa subjetividad, ¿qué decimos? El presidente lo tiene, el presidente tiene la culpa. Sí, pues él ya debe de salir, ya piden su vacancia. Puede ser, pero el mayor porcentaje está esta guerra. Que miren, ni siquiera nosotros participamos, Perú está, América abajo, ojo, pero como las consecuencias va a todos los países, más que tal vez hablar de Estados Unidos, a los llamados, pues, bueno,
Antes se solía decir los subdesarrollados, ¿no? Hoy en día ya no te dicen la geopolítica, no. Me imagino que hayan llevado geopolítica en el colegio, ¿sí o no, muchachos? Ahí va el otro problema, en el currículo. Si tienes padres, profesores, o quizás hayas escuchado, nosotros, ojo, y me da pena decirlo, pues la verdad, siendo profesora, también a veces da pena, pero uno se revela también contra el sistema y tiene que enseñar lo que sí le va a ser útil. ¿Por qué, muchachos? Nuestro sistema está así, enseñar a veces aspectos, pues que al alumno solo lo convierten en un ser subordinado. Tú estás preparándote para ingeniería, pero no te prepares así, ojo, pensando en que voy a estudiar ingeniería civil, ingeniería de sistemas. Sí, voy a obtener mi título, muy bien, termino y con mi título, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué piensa? ¿A dónde vas a ir? A ver, dime, chicos, ¿a dónde vas con tu título? ¿Qué vas a hacer teniendo ya tu título de ingeniero mecánico? ¿Qué vas a hacer? ¿Alguien puede responder? Buscar trabajo, ¿no? Gracias, hijo, esa idea, así salimos con este sistema educativo. Muchachos, buscar trabajo. O sea, miren cómo nuestro Perú es subordinado, ¿eh? Buscamos, sí, lo mismo hice yo. Buscar trabajo. Soy licenciada en educación a una institución educativa. Tú seguro a una empresa, a un laboratorio, a un centro minero, etcétera. Pero ¿por qué no salimos con el pensamiento de otros países? ¿Ah? De pensar que voy a generar trabajo. ¿Qué puedo hacer como ingeniero mecánico? ¿Qué puedo hacer para dar trabajo más bien a cuántos paisanos peruanos que no tienen? Hay carreras que sí te permiten, hijo, y hay carreras que tal vez no te permiten. Sí, es cierto. Yo me pongo a analizar, bueno, no puedo regresar el tiempo. No puedo regresar hace cuántos años terminé la secundaria, ¿ve? Porque en educación puedo llegar a ser independiente, sí, teniendo una institución, pero se nos hace, wow, yo tener una institución educativa, yo tener una universidad, yo tener un CEPRE y dirigir, ¿no? Pero no salimos con ese pensamiento, pues chicos, ¿ve? No, nos quedamos, no, para mí no hay. Hay carreras, claro que sí, a legua se nota, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, un ingeniero químico, tener su empresa, mismo química suiza, por ejemplo, digo, ¿no? Sí. Entonces, ¿es más fácil? No, profesor, usted está llegando a decir que lo de usted sí es más difícil. No, todo puede ser fácil, pero cuando estamos con ese pensamiento, pues chicos, entonces el realismo nos ayuda mucho a reflexionar frente a la problemática que vamos viviendo. Y estas obras, a pesar de ser escritas, a pesar de haber sido escritas en el siglo XIX, ojo, toda obra literaria nos deja enseñanzas, muchachos. No están en vano, ojo, no están en vano. ¿Por qué crees que Fyodor Dostoyevsky, este ruso, es más conocido por la literatura? Gran exponente de la literatura, ojo, realista, ve acá, está Dostoyevsky. Y no tanto como, sabías que él fue un ingeniero naval, y no tanto por su carrera, ¿ve? ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? En la literatura también hay, digamos, esa buena vida, ese negocio que estamos pensando muchos, ¿m? Pero hoy en día hay que estar preparado para todos, pues. En España, literatura universal y española, en España, Juan Valera. Quien no te conozca, que te compre. Uno de los cuentos divertidos y nos hace reflexionar cuando somos jóvenes, palomillas, queremos llegar a divertirnos, vivir el momento. Hasta a veces en el colegio, ¿cuántas no ibas al colegio, no? Y si no reportaban a tus padres, contento, pero cuando reportaban ahí recién, eso nos hace reflexionar, Juan Valera, ¿ya? Autor de Pepita Jiménez. Benito Pérez Galdós, que les decía que él inició en el realismo, pero también se le ubica y está en el naturalismo español, por si acaso. Emilia Pardo Bazán, Los Pasos de Ulloa, entre las mujeres, escritoras.
Leopoldo Alas, conocido por su apodo Clarín, por el instrumento que le gustaba tocar, ¿no? La regenta, más que el otro, ¿ya? El naturalismo. El naturalismo con el realismo tienen relación. Si hablamos de subjetividad en el lenguaje, por ejemplo, más sencillo, pero ¿de qué trató? Acá en esta pintura, ¿qué puedes dar a conocer acá? Por ejemplo, fíjate, Dante diría, mira esas flaquezas humanas, diría Dante Alighieri, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podrías decir? Hasta quizás acá la desnutrición. Entonces, el naturalismo, chicos, es la corriente literaria que surge para terminar el realismo. ¿Ya? ¿Pero por qué? Emilio Solá plantea en la novela experimental manifestando que el naturalismo es una nueva concepción que se tiene del hombre, ojo, del hombre dentro de esta sociedad caótica, ¿ya? ¿Y para qué? Para estudiar su comportamiento. ¿Por qué? Porque ahora el naturalismo va a tratar temas que quizás no se consideró de tal medida en el realismo. Habla de la miseria humana, de la corrupción, del alcoholismo, las enfermedades mentales hereditarias, la marginación en todas sus vertientes. Eso refleja la prostitución también acá. Profesora, pero las obras del realismo, pero manejadas. Por ejemplo, en Crimen y Castigo sí manifiesta, ¿no? A Sonia, pero no tan exagerado como el naturalismo. Por eso se suele decir que el naturalismo es la exageración del realismo. Los ambientes, escenarios que van a describir los autores reflejan, pues, ese pesimismo. Ambientes sórdidos, tristes, negativos. Eso es lo que va a dar a conocer. ¿Ya? Entonces, Emilio Solá es conocido como el padre del naturalismo. Ojito, ojito. Autor de Los Roumacuar, Teresa Raquin, y tenemos entre sus novelas Naná, por ejemplo, donde va explicando ello. En este esquema, para que puedas entender en literatura hispanoamericana, te habla, antes del realismo hubo un llamado prerrealismo que se dio en España exclusivamente. Ya en España se vivió este prerrealismo. Lo llamaron los españoles el costumbrismo. Y esta palabra costumbrismo, cuando lo escuchamos, cuando revisamos, cuando estudiamos literatura peruana. Ahí hablamos de un movimiento llamado costumbrismo, quizás recuerdas, ¿no? Entonces, acá ubícate en contexto. ¿Cuándo surgió, el costumbrismo? ¿Con quién se relaciona? Con el realismo. Entonces, tiene esa tendencia. El realismo propiamente, que ya expliqué, el naturalismo, que es el fin, digamos, del realismo. Recuerda que aquí se agotó bastante la narrativa. ¿Y qué se había descuidado? El verso. Por eso es que surge el simbolismo, ¿ya? El verso. Aquí, el verso, con el simbolismo. El simbolismo literario surgió ¿dónde? Francia, también Francia. Lo voy a dejar esto. En Francia tenemos a estos 4 poetas, ¿ya? Franceses, por supuesto, la cuna de la poesía. Antes de ello se dio incluso el parnasianismo. Del parnasianismo deriva el simbolismo y es la que va a ser conocida hasta hoy en día. Tenemos ahí las características del simbolismo, es la preferencia por la poesía, la preferencia por si acaso por el uso del símbolo, o sea, a ellos más les importaba la esencia que la forma, el juego de las palabras. Por eso utilizaron la frase el no nombrar, sino sugerir, chicos, ¿ya? No nombrar, sino sugerir. Charles Baudelaire, el que encabeza al grupo, Charles decía, para no ser los esclavos martirizados del tiempo, embriagaos, embriagaros sin cesar, con vino, poesía o virtud, a vuestra guisa. Libaban pues en sus coloquios que tenían los 4 autores, ¿no? Él es reconocido por las flores del mal, por los paraísos artificiales, ¿ya? El siguiente autor
Arthur Rimbaud, ¿no? Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. La honestidad de la mendicidad me aturde. Arthur Rimbaud es conocido como vidente, ¿no? Tenemos sus obras, Una temporada en el infierno, por ejemplo. Ay, perdón, chicos, estoy agripada. El barco ebrio. Tenemos Vocales, por ejemplo. Obras de Arthur Rimbaud. Stéphane Mallarmé. Los gatos son seres hechos para almacenar caricias. Otro de los poetas simbolistas, conocido por Herodías. La siesta del fauno. Paul Verlaine. Paul Verlaine es el que consolida lo que pusieron como seudónimo a los cuatro, ¿no? Los llamados poetas malditos. Él escribe un libro así titulado, Dando fe, pues, a los cuatro, la vida que llevaban. Se suele dar muchas referencias, ¿no? Porque les llamaron los poetas malditos, pero al publicar Verlaine es como que aceptan esa denominación. Poemas saturnianos, autor Verlaine, ¿no? Fiestas galantes. Los cuatro poetas franceses, ¿ah? José María Guren, él es representante de Perú, reconocido en el simbolismo. Es más, la obra que él escribe tiene que ver con ello. Simbólicas, así se titula el libro de poemas de Guren, como también tenemos la canción de las figuras. Ya son los autores del simbolismo. Ya siglo XX, terminó el siglo XIX. Siglo XX, recuerda que estamos ya en la época contemporánea que hemos estado mencionando. El modernismo, siglo XX. ¿Dónde surge el modernismo? En América, muchachos. América. ¿Ya? Modernismo. ¿Por qué los cisnes? Por esa originalidad, pureza que buscaban estos autores. Ojito, ojito. ¿Se nutrieron del simbolismo? Sí. Y hablamos del, ojo, el modernismo, estamos hablando en el siglo XX, nuestro continente por primera vez. El cosmopolitismo es una característica esencial de los modernistas. Y aquí en este friso cronológico observa 1888, el nicaragüense Darío publica Azul. ¿Por qué es importante? Porque en esa obra, Darío, el poeta de los cisnes, así llamado, él es el que llega a transmitir el pensamiento modernista. Ojito, ojito, ¿ya? Viviendo el modernismo, Rubén Darío, Chocano en el Perú, en Cuba, Martí. En España se da la generación del 98. 1898, un grupo de escritores se reúnen para ensalzar a su España querida, porque se estaba convirtiendo España ya en un país con pérdidas más que ganancias, ya que las últimas colonias que tenía en América las pierden. Entonces inicia una crisis española así reconocido para ese país, pero los literatos, fíjense, conforman esta generación para reanimar a su España. Practicaron mucho el ensayo y son reconocidos por los ensayos. El líder es Unamuno, Miguel de Unamuno. Tenemos a el autor de La tía Tula, ¿no? Pío Baroja, Sorín, Antonio Machado. Entonces, ¿cuál era su función? Exaltar los valores nacionales y los patrióticos. Preocuparse por su España que estaba quedándose ante ese atraso. Entonces, protestan ante ello. Ya para la vanguardia, la generación del 27, 1927, otra generación propiamente de España, por si acaso. En España se celebra los 300 años por la muerte de Luis de Góngora. Y Luis de Góngora fue un gran exponente del siglo de oro. Barroquismo. Estamos hablando de la escuela culterana. Góngora se convierte en el ícono y reúne a estos poetas porque ellos practican más la lírica. El líder, García Lorca, Federico García Lorca. Y en esta ocasión les acompaña el pintor Salvador Dalí, que también se suma a esas celebraciones por Luis de Góngora. Entonces, tienen que saber por qué surge en cada generación
¿Qué buscó y quiénes lo representan? Eso hay que tener presente, chicos, ¿ya? De toda la generación del 27, que aquí los estoy mostrando, el líder es García Lorca y hay un ganador de premio Nobel. En 1977, Vicente Alexandre gana el premio Nobel, ¿ve? La vanguardia, siglo XX. Mientras en América se da el modernismo, en Europa, la vanguardia. ¿Ya? Y le llamamos así, Europa. No consideramos, chicos, solamente, ojito, ojito, a Francia o Alemania, no, 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 sino a todo. ¿Ya? Entonces, en este esquema, en este organizador, para que se fijen, ese avance de las corrientes literarias hasta la vanguardia, primera década del siglo XX. ¿Ve? Vanguardia significa libertad de expresión en todos los géneros literarios, por si acaso. En la narrativa, en la lírica, en el género dramático, en todo. Hay libertad. Si hablamos de la lírica, el famoso verso libre. Con eso ya te dice que los recursos que se empleaban en la literatura clásica, ya puedes dejar de lado. No te dice te prohíbo, sino si gustas emplear rima, si no, no. De esa manera. ¿Ya? Los caligramas son más exquisitos en la vanguardia, por ejemplo. ¿Ya? Los caligramas, esos poemas visuales, como puedes observar aquí, ¿ve? Las técnicas literarias que se emplearon a partir del siglo XX, el monólogo interior, los narradores múltiples que encontramos en las obras, el tiempo no lineal, hablamos del tiempo cíclico, del flashback, de flash forward, entre otros. La vanguardia se trabajó a nivel de ismos. Los ismos son modas pasajeras. De todos estos ismos que les estoy mostrando, hay ismos bien reconocidos como es el expresionismo. El expresionismo, por ejemplo, acá ve, es uno de los ismos de la vanguardia donde se expresa la emoción e interioridad del ser humano. Grita la falta de comunicación. Ojo, se va dando la deformación de la figura humana. Gran exponente, Franz Kafka, el autor de la Metamorfosis, cuyo tema, la deshumanización, es lo que se pregoniza acá. Otro es el surrealismo. Este surrealismo que se da en Francia, ¿ya? Se basa en la teoría psicoanalítica de Freud, Sigmund Freud. Habla del automatismo y a nivel, este automatismo a nivel psíquico. La liberación del subconsciente en sus obras. André Breton lo representa en Francia. Nosotros tenemos en América a Pablo Neruda, surrealista. Hola, chicos. 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 Hola. Sí, mi se escucha. Ah, ya. No sé qué pasó, no se fue. Ya, chicos, les decía acá, el futurismo es el ismo de la vanguardia que surgió en Italia y que canta, ojo, a la velocidad, al movimiento, al peligro, la guerra. Esos son la temática en sus obras, ¿ya? Filippo Marinetti es el gran exponente. Entonces, de todos ellos, el futurismo, el surrealismo, el expresionismo, y le podemos sumar el existencialismo. Ya tenemos tantos autores vanguardistas ubicados en los ismos, otros no ubicados también en los ismos por si acaso, ¿ya?
Y no podemos decir, el que está en un istmo es vanguardista, el que no, no. Eso hay que tener bastante cuidado también. ¿Ya, muchachos? Entonces, hasta aquí, en literatura universal y española, ustedes también tienen otro curso, igual ir a otra sección. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase. Chao, chicos, avancen con la práctica, por favor. Chao, muchachos.